Hola, nos da mucho gusto ver que estás con nosotros nuevamente. Vamos a iniciar con la siguiente actividad el día de hoy. Pondremos en pantalla una imagen y estará cubierta con 4 cuadros. Tendrás 10 segundos para adivinar qué imagen es y nosotros iremos destapando conforme vayan pasando estos 10 segundos. A ver en cuánto tiempo adivinas tú cuál es esta imagen. ¿Listo? Comenzamos. Cinco segundos. ¡Tiempo! ¿Ya adivinaste qué es? Bueno, esta es una imagen de fuego. Si tú adivinaste, entonces, muy bien, felicidades. Tienes tu primer punto. Siguiente imagen, listo. Tienes 5 segundos. ¡Tiempo! Y esto es un cordero. Si tú adivinaste, muy bien, felicidades, tienes otro punto. Listo, va la siguiente. Vamos. Tienes 5 segundos. Esta está más fácil, ¿verdad? ¡Tiempo! Y este es un semáforo. Bien, el día de hoy estaremos hablando de estos 3 elementos o imágenes que vimos en la pantalla. Así es que pon mucha atención a ver si puedes tú descubrir en qué momento de la clase mencionamos esto. Pero también hemos estado hablando acerca de la oración. La oración hemos dicho que es hablar con Dios. Lo podemos hacer en cualquier momento, pero es necesario primero creer en Jesús para poder ser un hijo de Dios, tener acceso hasta la presencia de Dios y así estar seguros que Dios nos escucha en el momento en que nosotros hablemos con Él. Queremos hablar en los días a continuación de los diferentes tipos de oración. Puede ser que haya más de los que vamos a decir, pero quisiéramos iniciar con confesión. Confesión significa decirle a Dios lo que hemos hecho mal, de acuerdo con lo que Dios dice que está mal. Es decir, dicho en otras palabras, decirle a Dios lo mismo que Él dice que es pecado. El rey David fue uno de los hombres a quien Dios amó mucho y él cometió pecado y él no lo ocultó, él lo confesó, le dijo a Dios, Dios, yo he pecado. Escucha lo que él dijo en el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es una manera de orar. No es solo pedirle a Dios cosas, sino también decirle, Dios, tú dices que esto que hice está mal y yo te lo estoy confesando. Yo también estoy diciendo que esto que hice está mal. Dios te perdonará cuando tú confiesas tu pecado y es muy importante que tú pidas la ayuda de Jesús para no volverlo a hacer. Entonces, una forma de orar o un tipo de oración es confesión. El segundo tipo de oración que veremos hoy es la alabanza. Alabar significa decirle a Dios lo que Él ha hecho, reconociendo que solo Él lo puede hacer. Es hablar bien acerca de Dios. En el Salmo 150, versículo 6 dice lo siguiente: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Significa que todo en este mundo que puede alabar a Dios lo hace. Y es muy importante que tú y yo, si ya somos hijos de Dios, lo hagamos. Entonces, alabar a Dios es el segundo tipo de oración. La siguiente semana veremos un poquito más. Así es que, ¿qué te parece si iniciamos este día alabando a Dios, diciéndole lo bueno que Él ha sido con nosotros? Y también podemos pedirle que Él nos ayude a entender su palabra un poco más en este día. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y gracias porque ya nos has estado enseñando por muchas semanas acerca de ti. Gracias te damos por esto. Reconocemos y alabamos tu nombre porque solo tú eres el que merece ser alabado. Gracias Dios por esto y pedimos de tu ayuda para que en este día podamos conocerte un poco más por medio de tu palabra y por medio de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
hemos estado aprendiendo algunos versículos y que en este momento vamos a recordarlos. ¿Recuerdas el versículo lema que hemos estado aprendiendo? La cita está en Hebreos 8, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Pudiste recordarlo? Vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiar dos palabras y tú tienes que darte cuenta cuáles son esas palabras que sustituí para ver si ya vamos aprendiéndolos un poquito mejor. Sale, pon mucha atención. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto final de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Pudiste darte cuenta cuáles fueron esas dos palabras? Sí, cambiamos principal por final y cambiamos tabernáculo por templo. Muy bien, ahora vamos a volverlo a decir todos juntos, así que ponte de pie y léelo en voz alta. Si ya te lo sabes de memoria, puedes hacerlo sin ver. ¿Estás listo? Comenzamos. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Muy bien, seguramente que podemos tenerlo de memoria muy pronto. Ahora vamos a recordar dos versículos más que hemos estado aprendiendo. El primero está en Colosenses 2, 9. ¿Puedes recordarlo? Vamos a leerlo juntos una vez. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9. Ahora vamos a decirlo sin ver la letra, ¿verdad? ¿Estás listo? 1, 2, 3. Colosenses 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9. Muy bien. Otro versículo que también nos aprendimos está en 1 de Juan 2, 2. Vamos a leerlo juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2, 2. Una vez más. 1 de Juan 2, 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2, 2. Muy bien, puedes ir repasando los versículos que hemos estado aprendiendo y así también repasar lo que hemos visto en las lecciones del tabernáculo. Sabemos que la palabra de Dios va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón y podemos compartirlo a los que están en nuestra casa. Hoy voy a tomar un examen. Este examen tiene 3 afirmaciones. Una sola es completa. Presta atención para que descubras cuál es la afirmación completa. A. Yo estoy en el aire. B. El aire está en mí. C. Yo estoy en el aire como el aire está en mí. Y la afirmación completa es la letra C. El aire está a nuestro alrededor y corresponde a la afirmación A. El aire, yo estoy en el aire. Pero también el aire está en mí por medio de la respiración y corresponde a la afirmación B. Tomemos un poco de aire. En estas 3 afirmaciones hay una palabra clave. Es una pequeña palabra que tiene solo 2 letras. Es la palabra en. Esta pequeña palabra en es muy importante en la Biblia, porque señala la realidad de la salvación como obra de Dios en Cristo Jesús. Veamos nuestro versículo de hoy en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, que dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos dejó la Biblia porque tiene el anhelo intenso de que tú, yo y toda persona, primero, conozcamos a Dios, cómo es Él, qué hace Él. Segundo,
Dios desea que tú, yo y toda persona reconozcamos cómo somos todos nosotros. Y en tercer lugar, Dios anhela, desea intensamente que conozcamos a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien es el único que lo satisface, complace en su totalidad a Dios Padre, y que solo en Cristo Jesús, tú y yo, satisfacemos o complacemos en su totalidad a Dios Padre. Para cumplir estos propósitos, la Biblia nos enseña algunas características de Dios llamadas atributos. Un atributo de Dios es una característica verdadera acerca de la persona de Dios, del ser de Dios. Por ejemplo, Dios es justo. Esto nos enseña que Dios nunca se equivoca y que siempre hace lo recto y lo correcto, lo cual significa que Dios no puede y no va a pasar por alto la maldad. Pero también nos enseña que Dios no va a castigar injustamente a quien hace lo correcto, lo que es bueno ante sus ojos. Y nuestro versículo de hoy nos lo enseña claramente. Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo nunca pecó. Es decir, nunca pensó, nunca dijo y nunca hizo alguna cosa que a Dios Padre no le gustara. El Señor Jesucristo jamás practicó pecado porque en Él no había el deseo de pecar. Por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre colocó los pecados de todo el mundo, todas las personas, en el Señor Jesús, porque Dios Hijo estaba sufriendo como el sustituto perfecto de todo pecador, para que nosotros fuésemos hechos. El propósito de Dios Padre es que quienes creen en Dios Hijo, el Señor Jesucristo, fuesen hechos, es decir, ya que no logran alcanzar por su propio esfuerzo, mérito o capacidad, Dios los hace. Justicia de Dios en Él, lo que Dios requiere que sean para poder estar con Él desde ahora mismo y por siempre en el cielo. Y esto es solamente colocándolos en Cristo Jesús. Por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Ahora estás en Cristo Jesús y ya has sido hecho justicia de Dios. Es decir, ya tienes lo que Dios te requiere para estar con Dios desde ahora mismo y por siempre en el cielo con Él. Muéstralo a las personas que te rodean siendo amable con ellas, siendo gentil y generoso al compartir con educación tus juguetes o tu asiento en la sala de reunión. Tal vez al servirte los alimentos, espera que los demás lo hagan primero y ora a Dios delante de todas las personas, siendo agradecido con Dios por darte lo que necesitas. Por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Y si aún no has creído en el Señor Jesús como el sacrificio perfecto que Dios requiere para perdonar tus pecados, hoy es el día para creer en el Señor Jesús recibiéndolo como tu Salvador. ¿Crees que Dios te ama? ¿Reconoces que has pecado? ¿Crees que el Señor Jesús vivió una vida perfecta que agradó a Dios Padre y que murió sufriendo el castigo por tu pecado? Es debido a su rectitud y justicia que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Tus pecados y los míos fueron colocados en Él para que de esta manera fuéramos perdonados. ¿Crees que el Señor Jesús resucitó al tercer día y así demostró que Dios Padre está completamente satisfecho y complacido en Cristo Jesús? No pierdas más tiempo y cree en el Señor Jesús como tu Salvador del castigo del pecado. Leamos nuestro versículo por lo menos 3 veces y recuerda que leemos con la cita al inicio y al final. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segunda a los Corintios
5:21. Ahora vamos a decir nuestro versículo alternando niños y niñas en frases. Todos iniciamos con la cita bíblica y todos terminamos con la cita bíblica. Lo haremos por lo menos 3 veces. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Finalmente vamos a decir nuestro versículo por lo menos 2 veces, siguiendo las acciones o mímicas con las frases que ya sabemos. ¿Listos? Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Todos conocemos los colores de un semáforo, ¿verdad? Y también lo que significa para el tránsito. El color rojo significa alto total. No puedes continuar. El color verde indica que se puede continuar y que no se necesita frenar. Y el color amarillo, muchos piensan que significa acelera, aún puedes pasar, pero en realidad indica que es prudente bajar la velocidad, ya que el rojo está por llegar y que es mejor ceder el paso a los demás. El semáforo nos ayudará el día de hoy para aprender un canto nuevo, así que presta mucha atención a lo que nos referirá cada color del semáforo. Voy a contarte de Jesús el Salvador. Es necesario que te detengas a escuchar el maravilloso evangelio de Jesús. Quien por mí murió, mi maldad pagó. Jesús pagó por tu maldad y tal vez tú puedas pensar que por ser un niño no hay maldad en ti, pero la Biblia nos dice que todos hemos nacido pecadores, por lo cual hacemos, pensamos, decimos cosas que a Dios no le agrada y por ello merecemos un castigo que me perdonó y me transformó. Solo Jesús puede perdonar tus pecados, librarte del castigo y cambiar tu vida, transformarla para vivir ahora de una manera que agrade a Dios. Si crees esto, serás un hijo de Dios. ¿Crees esto? Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír.
por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Si ya has creído en Jesús, entonces ve, cuéntale a otros niños y adultos sobre esta maravillosa verdad. Que Jesús murió, su maldad pagó, que los salvará y que los cambiará. Lo que Jesús hizo por ti, también lo hizo por todo el mundo. Y ellos deben saber también que Jesús murió por sus pecados y que resucitó y que solo Él puede cambiar las vidas. Cede ya a tu derecha, deja a Cristo conducir. Es prudente ceder mi derecho en mi vida a Cristo, es decir, permitir que sea Él quien me dé su fuerza para vivir agradando a Dios en todo. Él te guiará y te cuidará, te usará y almas salvará. Solo Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si tú ya eres un hijo de Dios, entonces estas son promesas para ti. Dios siempre te va a cuidar, te dará el poder para contarle a otros acerca de Jesús. Así que, por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús y puedes contarle a todas las personas que te rodean acerca de lo que Jesús ha hecho por ti y por ellos también. Recuerda esto con los colores del semáforo. Si aún no has creído en Jesús como tu Salvador, entonces hoy es el día para que hagas un alto, pares por un momento, escuches lo que Jesús ha hecho por ti y creas hoy mismo en Jesús. ¿Lo harás? Vamos a cantar juntos todo este canto. ¿Sabías que el bronce es un metal muy usado por el hombre? No se encuentra de manera natural en la tierra, sino que es producto de una aleación, es decir, la mezcla de otros dos metales, cobre y estaño, y resulta ser más duro que el cobre. Estos metales se obtienen de la minería. El bronce se usa en partes mecánicas, partes de grifos, válvulas y hasta en instrumentos, tales como el saxofón, trompeta, campanas, címbalos y cuerdas de piano y guitarra. El bronce llegó a ser tan común en el mundo que a un periodo de tiempo se le denomina la Edad del Bronce. El bronce ha sido usado por el hombre desde hace muchos años, pues resulta ser una aleación muy resistente a la corrosión, al clima y al agua ácida o alcalina. Tiene un color muy bonito y el sonido es muy agradable. ¿Cómo se utilizó en el tabernáculo? Descúbrelo con nosotros. Hasta ahora en el estudio del tabernáculo hemos visto cómo Dios se da a conocer al ser humano y el anhelo que tiene de tener una relación correcta y cercana con el hombre. Empieza esta revelación al dar a conocer su propia persona por medio del arca del pacto. Continúa con la mesa de los panes, de la proposición o de la presencia de Dios. Avanzamos por el candelabro de oro.
Todo eso tenía que ser colocado dentro del tabernáculo. La clase pasada estudiamos sobre las cortinas o cubiertas que eran puestas encima de las tablas y del velo que dividía el lugar santísimo y el lugar santo dentro del tabernáculo. Ninguna persona, ni tú ni yo, nadie en este mundo podría acercarse a un Dios santo por sus propios méritos, capacidades o habilidades. Dios mismo tiene que dar las instrucciones para que tú y yo podamos disfrutar de su persona con toda tranquilidad, sin temor al castigo del pecado que hay en ti y en mí y que ofende a Dios. Por eso es muy importante que el ser humano se acerque a Dios y que lo haga en los términos dados por Dios mismo, cumpliendo con el requisito de Dios. La vida de ese hombre, mujer, niño, niña tiene que ser justa, porque Dios es justo. ¿Quién puede cumplir ese requisito? Nadie. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, es porque Dios puede juzgar y juzgará correctamente entre el bien y el mal. Administrará justicia correcta de acuerdo a sus reglas o medidas de una manera imparcial, sin discriminación por color, raza, condición social o intelectual. Pero desgraciadamente nosotros lo hacemos así. Y es debido a nuestro pecado. Nosotros sí distinguimos entre tantas cosas y somos responsables de nuestras acciones. Entonces, no nos podríamos acercar a ese Dios justo. Pero tranquilo, Dios mismo se proveyó, ha dado una manera, la única forma en que tú y yo nos podemos acercar a Dios sin temor. De esto nos habla el altar de bronce. ¿Sabías tú que ninguno de los israelitas podía entrar por la puerta al patio del tabernáculo a menos que tuviera algo en sus manos? ¿Qué crees que era? Cuando un israelita ingresaba al patio del tabernáculo, lo primero con lo que se encontraría es con el altar de los sacrificios, o el altar del holocausto, o el altar de bronce. Y nos encontramos con otras dos palabras muy importantes en la Biblia, que son las siguientes: holocausto y sacrificio. Holocausto. Estas ofrendas se conocen en hebreo como olá, que significa ascendente o que sube. En la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego se usa la palabra holocauston. El holocausto se refiere a aquello que era enteramente quemado, se quemaba por completo. El humo se consideraba la parte esencial y era un acto que estaba socialmente muy visto en la antigüedad. Esta práctica tenía que seguir una serie de instrucciones para que se produjera el acto correcto. Era en sí mismo una ceremonia. Veamos la siguiente palabra: sacrificio. Designa todo aquello que, habiendo sido dedicado a Dios, no puede ser reclamado otra vez para la persona, ni puede ser reclamado para otra persona o para otra causa o propósito. En la generalidad de los sacrificios ofrecidos a Dios bajo la ley, la persona que ofrecía el sacrificio tenía el pleno conocimiento y conciencia de que la muerte, como juicio de Dios, estaba sobre esa persona debido al pecado. Por ello, se había de dar muerte al sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. De hecho, el término sacrificio se usa en muchas ocasiones para señalar el acto de dar muerte o de matar. Pero tanto holocausto como sacrificio no debía ser ofrecido a Dios en cualquier lugar, tenía que ser en el altar de bronce. Un israelita tenía que traer un animal vivo, perfecto. Podía ser un corderito o un becerro como sacrificio. Cuando el israelita entraba por la puerta o la cortina con su animal vivo y perfecto, el sacerdote lo esperaba para recibirlo. El animal era matado, colocado sobre el altar de bronce. La palabra altar quiere decir lugar de sacrificio. Este altar era hecho de madera de acacia, al igual que el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición y las tablas que formaban el tabernáculo. Pero este altar no era cubierto de oro como en lo anterior, sino de bronce. De allí el nombre altar de bronce, conocido también como el altar del holocausto. Jehová, el Dios verdadero, le había dicho a Moisés que para la construcción del tabernáculo le pidiera a los israelitas que entregaran ofrendas o regalos para Dios de forma voluntaria, entre las cuales había cosas de bronce, de entre varios metales que había allí.
La elaboración del altar de bronce está descrita en Éxodo 27 del 1 al 8 y Éxodo 38 del 1 al 7. Era el mueble de mayor tamaño en el tabernáculo, pues medía 5 codos cuadrados, casi 2,5 metros de largo y de ancho. De alto medía 3 codos, cerca de 1,5 metros. Esto lo dice Éxodo 27:1. Lo cual indicaba que no era muy alto. Una persona alta o baja lo podía alcanzar. Era de bronce para hacerlo ligero para su transporte y a su vez a prueba de fuego. Había un cuerno en cada una de las esquinas del altar. Los cuernos eran huecos y se echaban por ellos las ofrendas líquidas. Había varios utensilios que usaban los sacerdotes para ayudarles en su labor. Estos incluían calderos para recoger la ceniza y paletas para limpiarlas, tazones para recoger la sangre de los animales que sacrificaban y ganchos para colocar la carne de las diferentes partes de los animales sacrificados sobre el altar. También tenían braseros e incensarios. Los braseros los usarían para que mantuviesen encendido el fuego perpetuo, es decir, que siempre había fuego sobre el altar. Mientras viajaban de un lugar a otro, tenía que seguir el fuego encendido. Todos estos utensilios se fabricaban de bronce. También había una rejilla o enrejado de bronce que debía de tener 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas en el interior del altar. Tenía una función única y simple: ser el lugar sobre la cual debían colocar la madera y los animales para ser sacrificados. Se debían hacer varas de madera de acacia y recubrirlas de bronce para meterlas en los anillos de bronce y así trasladar el altar de bronce. Una vez más, Jehová le pide a Moisés obediencia completa. Escucha lo que Dios le dijo a Moisés: de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Éxodo 27:8. Había un anaquel alrededor de la parte exterior del altar, alrededor del cual podían andar los sacerdotes mientras cumplían con sus obligaciones. Había una rampa para subir al anaquel, como está escrito en Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios prohibía que hubiese escalones para subir al altar, que no debía tener ningún grabado sobre él. Esto porque Dios no quería que el altar se convirtiese en objeto de adoración. Pero además estaba prohibido que hubiese árboles cerca del altar, debido a que los habitantes de la tierra no creían en el Dios vivo y utilizaban la madera para hacer sus ídolos tallados. Recuerda que el oro nos habla de la deidad o divinidad. La plata nos habla de la redención o el pago del rescate. ¿De qué nos habla el bronce en la Biblia? Este material se usa como figura o tipo del severo juicio de la justicia de Dios. El bronce es un tipo de la justicia divina en lo que respecta a sus justas demandas sobre el hombre. El bronce también representa el carácter y el justo juicio del Dios eterno. La persona que traía el animal para el holocausto ponía su mano sobre la cabeza del animalito, confesaba sus pecados, diciéndole a Dios que estaba arrepentido por las cosas malas que había hecho. Pecado es hacer o ser cualquier cosa que Dios no quiere que hagamos o que seamos. ¿Quiere Dios que mientas, que engañes, que pelees, que seas egoísta? No, todo esto es pecado. El hecho de no creer la palabra de Dios también es pecado, porque es decir que Dios es mentiroso. Y a esto la Biblia lo llama un corazón malo de incredulidad, de lo cual ya hablamos en clases pasadas. La palabra de Dios dice que el castigo por el pecado es la muerte, la expulsión eterna y permanente de la presencia de Dios. Leámoslo en la parte final de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Nadie puede decir que no ha pecado. Por eso Dios mandó al Señor Jesús para morir en nuestro lugar, dar su sangre como un sacrificio perfecto por tus pecados y mis pecados. Jesús pudo morir por nuestros pecados porque Él nunca pecó. La Biblia dice lo siguiente en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Y como el Señor Jesús nunca pecó, sino que murió como el sustituto de los pecadores, al tercer día resucitó, volvió a vivir y ahora está en el cielo junto a Dios Padre, listo para perdonar a los pecadores. Jesús es nuestro todo suficiente Salvador. Es decir, cualquier persona que quiera acercarse a Dios necesita ir a Cristo primero y por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesús recibir perdón de sus pecados. Esto es así, aunque esta persona crea y piense que por sí misma pueda tener justicia propia, es decir, vida perfecta por sí misma. Todo mérito humano o toda pretensión de inocencia quedan completamente descartados. De esta manera, la persona que lleva el animal al altar de bronce sabía que este animalito inocente moriría en su lugar como un sustituto o un reemplazo. La gente traía sus sacrificios vez tras vez, día tras día. En Hebreos 10:4 encontramos la razón. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La gente sabía que el animal no podía quitar sus pecados, pero Dios les había dicho que trajeran sacrificios de sangre y que Él los aceptaría hasta que hubiese un sacrificio mejor. El altar verdadero no es otro sino la cruz de Cristo, en la cual Él ha efectuado de una vez por todas la paga del castigo de nuestros pecados. Jesucristo es el altar de bronce, es la ofrenda por el pecado y es el sumo sacerdote, todo al mismo tiempo. La cruz era el altar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, justo como lo aprendimos y recordamos en Juan 1:9. Vamos a repasarlo todos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio era el de una vida que estaba parada en el lugar de otra. El sacerdote hacía la expiación para la gente que ofrecía el sacrificio. El significado de la palabra expiación es cubrir o cubrir ante Dios, como lo estudiamos en el propiciatorio sobre el arca del pacto. Y te dejamos el enlace también para que puedas repasar esa lección si es necesario. Esto quitaba el poder del pecado que había entre el hombre y Dios. Y ya que esto es así, significa que el altar de bronce es profundamente ofensivo a nuestro concepto de bondad o de no ser culpable, ya que el mensaje que tiene va en la dirección opuesta. Cada uno de nosotros somos culpables ante Dios y por lo tanto merecedores del juicio de Dios. En este altar de bronce es donde se efectúa el juicio de Dios sobre el pecado. Ya vimos que el bronce significaba juicio de Dios y en ningún objeto del tabernáculo podemos ver tal verdad con más claridad que en el altar, donde Dios ejecuta el juicio que el pecado merece al demandar muerte en satisfacción del quebrantamiento de su ley. Por lo tanto, este altar nos muestra en toda su dimensión la justicia y la ira de Dios, pero también nos muestra la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios nos da al proporcionar una muerte vicaria, es decir, un sustituto, de manera que el pecador no tenga que responder él mismo con su propia vida. Justicia y gracia van juntas, van de la mano, y son las dos grandes lecciones que nos imparte el altar de bronce. Esto ya es de importancia porque implica que nada más comenzar a dar pasos hacia la presencia de Dios dentro del tabernáculo nos recordaba que el problema somos nosotros por el pecado que tenemos y que nos separa de Dios. Pero ese altar también nos proporciona la solución para el problema. Por lo tanto, mientras no pasemos por ese altar, no podemos avanzar ni un paso más hacia la presencia de Dios. Esa ubicación tan importante es una lección permanente de que antes de cualquier otra cosa hay que quitar el obstáculo del pecado. Ignorar esto, pasarlo por alto, negarlo o cualquier otra cosa que queramos encontrar como excusa, solo será una manera de quedar condenados ante el juez justo. El altar de bronce nos recuerda que en nuestra entrada a Dios, lo primero es reconocer que somos pecadores y darnos cuenta de la expiación de nuestro pecado.
Entonces, la justicia de Dios no es para condenar, sino es para salvar. Dice a la Biblia así en el Salmo 71, versículos 1 y 2. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y salva. El hecho o el acto de otorgar la justicia de Dios a la persona que cree en el Señor Jesús como su Salvador, a eso se le llama justificación. La justificación es la declaración o el dictamen, la sentencia dada por el juez justo, que es Dios, la cual nos atribuye o nos reviste de justicia sin obras que la merezcan. Una justicia o vida perfecta que Dios requiere, que no es nuestra, sino es de otro, es decir, de Jesús, tal como lo dice Romanos 5 y versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Solo la justicia de Dios, que es el Señor Jesús, puede librar de la ira o castigo de Dios por el pecado. Por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Es importante que te mires como la palabra de Dios dice que tú y yo somos. Aprende cómo Dios quiere que seas y que hagas cada día. Obedece lo que sabe que Dios quiere de ti. Tu vida puede mostrar la justicia de Dios a otras personas. Dios, el Espíritu Santo, ha venido a vivir en cada persona que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador del castigo del pecado, como su sustituto. El Espíritu Santo te enseñará acerca del Señor Jesús por medio de la Biblia. Y el mismo Espíritu Santo te ayudará a desarrollar día a día una vida que agrade a Dios. El hecho de que Dios es justo, que Dios nunca se equivoca y que siempre hace lo recto y lo correcto, a cada hijo de Dios lo lleva a desear ser justo y actuar justamente en rectitud, correctamente como Dios lo hace. El profeta Miqueas resumió esto diciendo: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. ¿Cómo puedes cumplir con lo que Dios pide de ti? Leyendo la palabra de Dios y pensando, meditando, recordando, comprendiendo y practicando lo que Dios dice. La palabra de Dios te ayudará a tener pensamientos puros, te ayudará a distinguir entre lo bueno y lo malo y te ayudará a saber cómo decirle a tus amigos acerca de lo que significa el Señor Jesús para ti. Muestra al Señor Jesús a las personas que te rodean, siendo amables con ellas, siendo gentil, siendo generoso. Tal vez al momento de servirte los alimentos, espera que estén todos sentados en la mesa y ora a Dios delante de las demás personas, siendo agradecido con Dios por darte lo que necesitas. Recuerda, por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Ya no tenemos que llevar becerros, cabras u ovejas como ofrendas sobre el altar de bronce, porque el Señor Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz por tus pecados una vez para siempre, tal como lo leemos en Hebreos 9 y versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sí, la cruz fue el altar de bronce de Dios o el lugar de sacrificio para su Hijo Jesucristo. Jesús estaba dispuesto a morir porque Él te ama. La Biblia lo dice en 1 de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o plena satisfacción por nuestros pecados. El resultado fue muerte para el Señor Jesús y justificación para el que cree en Él, quien nunca más está en peligro de ser expulsado de la presencia de Dios. Por creer en el Señor Jesús como tu Salvador,
Por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Te hago la pregunta, ¿le has dicho a Dios alguna vez de la siguiente manera? Señor Dios, yo he pecado. Creo que el Señor Jesús murió y resucitó por mí. Hoy recibo al Señor Jesús como mi Salvador del castigo del pecado. ¿Se lo has dicho? Esa es la única manera dada por Dios de que dice la Biblia para que tú puedas ser justificado, es decir, puedas ser hecho justicia de Dios en Cristo Jesús y así ser librado de la ira de Dios. Pues la Biblia dice en Romanos 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres recibir hoy al Señor Jesús, puedes hacerlo allí en donde estás con tus propias palabras. Y te voy a dar un breve tiempo para que converses con Dios, arreglando el problema del pecado, recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador. Por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Es importante que te mires en la palabra de Dios, la Biblia. Aprende cómo Dios quiere que seas y que hagas cada día. Obedece lo que sabes que Dios quiere de ti. Tu vida puede mostrar la justicia de Dios a las personas que te rodean. Dios, el Espíritu Santo, ha venido a vivir en cada persona que ha recibido al Señor Jesús como su Salvador del castigo del pecado. El Espíritu Santo entonces te enseñará acerca del Señor Jesús por medio de la Biblia. El hecho de que Dios es justo, que Dios nunca se equivoca, que siempre hace lo recto y lo correcto, a cada hijo de Dios nos lleva a desear ser justos y actuar justamente en rectitud y correctamente. El profeta Miqueas resumió esto diciendo, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Miqueas 6:8. ¿Cómo puedes cumplir con lo que Dios pide de ti? Leyendo la palabra de Dios y pensando, meditando, buscando comprender y practicar lo que la Biblia dice. La palabra de Dios te ayudará a tener pensamientos puros, te ayudará a distinguir entre lo bueno y lo malo y te ayudará a saber cómo decirle a tus amigos acerca de lo que significa el Señor Jesús para ti. Muestra al Señor Jesús a las personas que te rodean siendo amable con ellas, siendo gentil y generoso. Tal vez al momento de servirte los alimentos, espera que todos los demás estén sentados a la mesa y ora a Dios, dándole gracias en frente de las demás personas, porque Dios te da lo que necesitas. Recuerda, por creer en el Señor Jesús como tu Salvador, por su sacrificio, Dios te ha hecho su justicia en Cristo Jesús. Es el Señor quien me salvó, es el Señor quien me libró. Pagó el precio mi Señor Jesús por su muerte allá en la cruz. Si el Señor resucitó, así la muerte ya venció. Ahora quiero a mi Señor por siempre darlo. Es el Señor quien me salvó, es el Señor quien me libró. Pagó el precio mi Señor Jesús por su muerte allá en la cruz. Si el Señor resucitó, así la muerte ya venció. Ahora quiero a mi Señor por siempre darlo. Para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar la hoja impresa que dejamos en descripción, unas tijeras y un pegamento, así que iniciemos recortando el contorno de cada una de las figuras. Recuerda irte por la línea negra y no salirte. Vamos a doblar la línea punteada que nos está marcando estas figuras, así que con mucho cuidado puedes doblarlo. Mientras estamos doblando podemos recordar cuáles son esas dos grandes lecciones
que nos deja el altar de bronce? Bueno, la primera es el significado del bronce, que esta es la figura o el tipo de justicia de Dios. Representa el carácter y justo juicio del Dios eterno. Cuando el animal se ponía en el altar, este debía morir como un sustituto o un reemplazo. Esto nos indica la justicia de Dios, pero que la justicia de Dios no es para condenar, sino para salvar. La otra gran enseñanza que nos deja es la gracia de Dios. El altar nos muestra la gracia de Dios al proporcionar un sustituto para que el pecador no responda con su propia vida. ¡Qué maravilloso! Justicia y gracia de Dios. Muy bien, ahora vamos a colocar pegamento en medio de estas barras para que queden bien de lado y lado. También podrás colocar pegamento en las pestañas blancas para que estas las podamos pegar y unir una pieza con la otra pieza. Mientras estamos pegando, vamos a recordar el versículo del día de hoy. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ya que tenemos nuestras pestañas con pegamento, vamos a unir cada pieza de tal manera que nos quede el cuadrado. Posteriormente vamos a colocar igual pegamento en la parte de arriba y vamos a empalmarla con la base del altar. ¿Recuerdas cómo puedes cumplir con lo que Dios pide de ti? Bueno, primero es leyendo la palabra de Dios, pensando, meditando y practicando lo que has leído. La palabra de Dios es la única que puede transformar tu vida. Y la segunda cosa es mostrando a las personas que te rodean siendo amable, gentil y generoso. Una vez que tienes ya armado tu altar, vas a presionar por la parte de abajo y en la parte de atrás de la parte superior que pusiste para que quede bien empalmado y no se te vaya a despegar. Y así terminamos nuestro altar. Recuerda que este altar nos hace recordar que Jesucristo es el altar de bronce, pero que Él también es la ofrenda por el pecado y que Él también es el sumo sacerdote a favor de nuestros pecados. Por último, vamos a colocar pegamento en la parte del medio de nuestras barras y vamos a pegarlas de un lado y del otro lado, recordando que de ahí se podían tomar estas varas y poder transportarlas a un lugar a otro.